El poder de la resurrección, y me gustaría en esta mañana invitarte, si es que tú no tienes claridad con respecto a la resurrección, me gustaría compartir contigo 3 caminos. Obviamente por el tiempo lo podemos hacer de manera rápida, pero que tú y yo podamos reflexionar a lo largo de esta semana y estos días. Pero la resurrección puede tener 3 caminos que me gustaría que podamos reflexionar en esta mañana. 3 caminos sobre la resurrección. El primero es el camino histórico de la crucifixión. ¿Qué nos dice la historia sobre los registros de la resurrección? El segundo camino que podemos reflexionar es el camino teológico. ¿Qué es lo que la teología nos dice con respecto a la resurrección? Y el tercer camino es la aplicación que podemos extraer de la resurrección para nuestra vida cotidiana y nuestra vida individual y familiar. Te invito por favor a que puedas abrir el Evangelio de Lucas en tu Biblia o también encenderla en tu dispositivo. El Evangelio de Lucas, vamos a reflexionar. Este es un pasaje, los evangelios relatan el hecho histórico de la crucifixión de Jesús, la muerte y la resurrección. Hoy vamos a reflexionar a manera de introducción del contexto de la palabra, de las Escrituras, sobre la resurrección. Dice así el Evangelio de Lucas en la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 24, el domingo. ¿Cuándo fue la resurrección? Domingo, ¿sí? Domingo. Al igual que hoy, años atrás, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro a tierra. Las mujeres pudieron discernir lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué es lo que relata la palabra? Entonces los hombres preguntaron, y esta es una pregunta interesante para nuestras vidas. Mira lo que dice el relato de la Escritura. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Porque buscan entre los muertos a aquel que está vivo. ¿Por qué marcamos el diferencial nosotros como seres humanos en el camino de la palabra? Nosotros no adoramos a una cruz que tiene a una imagen que representa la crucifixión. Está bien si fuera arte, pero no me puedo inclinar a la cruz y no me puedo inclinar al que representa a Jesús en esa cruz. ¿Por qué? Porque sigue representando la muerte, sigue representando la limitada cercanía entre el ser humano y Jesucristo hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y esta pregunta es muy válida, la que reflexionamos en esta mañana. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y en esta mañana te hago esta misma pregunta. En esta mañana, en este momento, ¿estás caminando, estás existiendo, pero estás muerto en los delitos y pecados? ¿O podemos encontrar entre todos los que estamos acá, podemos encontrar a corazones, individuos que están celebrando la vida entera, la vida plena en Cristo Jesús? Porque si tú estás vivo espiritualmente, déjame decirte que estás viviendo en victoria. Así estemos viviendo en aflicción, en dolor o en pérdida. Y esa es una pregunta muy válida. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Versículo 6. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en sus manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría
al tercer día. En este texto podemos encontrar el extracto, el resumen del propósito de Jesús en sus 33 años de peregrinación aquí en la tierra. Y es que uno podría pensar que fue una muerte injusta, pero el versículo 7 dice que el Hijo del Hombre, y esto lo relata no solamente los profetas, esto es continuo entre el Génesis y los profetas. El Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificados, y que resucitaría al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Versículo 10. Fueron María Magdalena, Juana, María madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que les pasó. Versículo 11. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no lo creyeron. Estaban relatando un hecho sobrenatural, estaban relatando un hecho transformacional y milagroso. Y hasta el momento, algunos corazones incrédulos o dudosos podemos estar pensando que la resurrección es un hecho mítico. De pronto podemos estar pensando que la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús, de pronto todavía lo seguimos dudando. Y está bien. Vamos a hablar qué es lo que hace la fe en un corazón que duda. Versículo 12. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacío. Luego regresó a casa preguntándose qué había ocurrido. Y de pronto tu corazón y tu pensamiento, en la reducción de nuestra limitada manera de pensar, podría una mera especulación de cómo pudo haber sido la experiencia de la crucifixión. Y a veces, pues, uno podría acercarse a la historia y tener muchos argumentos históricos. Por el tiempo, quisiera mencionar algunos que están narrados y están registrados en la misma fuente, la palabra de Dios. Pero a esto también tenemos algunos otros que pueden ser complemento de este registro. La duda de la resurrección tiene algunos caminos con respecto a la fe. Y es que la fe no se impone. Yo no puedo imponerte la fe que yo creo o que yo vivo o que yo tengo por convicción. La fe no se impone. La fe se inspira. La fe se inspira. Jesús inspiró a sus 12. Jesús inspiró a todos los que estuvo alrededor de él, a quien tuvo alrededor de él. La fe se inspira, y cuando la fe se inspira, la fe se revela a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. La fe no la podemos nosotros imponer, no la puedo imponer, la tengo que inspirar y la tengo que revelar. Cuando hablamos de la resurrección en la línea del camino histórico, se basa en afirmaciones históricas del primer siglo, del siglo I, con nombres, lugares y testigos específicos. No tiene un estilo mítico, aun cuando sí tiene un sentido testimonial. Estamos aquí porque tú encontraste la inspiración en la fe en alguien más. Y estás acá porque de pronto la fe inspirada se te ha revelado a través de la obra de Cristo Jesús. En los registros históricos tenemos un historiador muy conocido, Flavio Josefo. Yo te animo a que puedas leer algunos de los postulados de este historiador teólogo. Flavio Josefo, judío del siglo I,
en su obra Antigüedades Judías, menciona a Jesús como un hombre sabio que fue crucificado bajo Pilato y cuya comunidad de seguidores no desapareció tras su muerte. Y él habla y narra sobre la crucifixión. Y él dice que con la crucifixión no fue el final, viene la resurrección, y la resurrección data de una manera verbal, de generación. La crucifixión pasa de generación en generación a través de la vía oral y a través de los escritos que podemos encontrar en los registros históricos, como este de Flavio Josefo. La tumba vacía es reconocida incluso por las fuentes judías, a la fecha, judías antiguas, y de pronto incluso algunos han tenido el privilegio de poder estar en esos registros históricos. En el Nuevo Testamento tiene una transmisión textual bíblica de miles de manuscritos tempranos. Es más confiable históricamente que muchos textos antiguos y muestra el poder transformador más que teórico, mi experiencia vivencial. Te invito, por favor, a que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, si puedes por favor acompañarme a leer algunos de los textos en esta mañana, y también si tú puedes en casa poder reflexionar sobre este texto de la porción donde queda registrado la transmisión oral y también de algunos testigos oculares que esto fue exponencialmente llevando de manera oral de generación a generación y registrados también en algunos de los papiros que podemos encontrar en el campo exegético. Primera de Corintios 15:1, el apóstol Pablo habla de la resurrección. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Hay una buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Versículo 2. ¿Cuál es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué? A menos de que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Y ahora estamos transmitiéndoles a cada uno de ustedes los hechos históricos basados en Primera de Corintios para que cada uno de nosotros pueda transmitir a las nuevas generaciones. La fe que no se impone, la fe que se inspira y la fe que se revela se transmite oral, vivencial, de generación en generación. Es por eso que la iglesia no se va a debilitar si es que nosotros estamos trabajando generacionalmente en la transmisión de la fe, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados, versículo 3 del capítulo 15. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Versículo 5, lo vio Pedro y luego vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aun cuando algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Versículo 8. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, el apóstol Pablo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia, como lo dice. Ponle atención al versículo 10. Si lo puedes subrayar, subráyalo.
Si lo puedes analizar, analicémoslo juntos. Sin embargo, lo que ahora soy, todo debe ser a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Todo lo que soy ahora, dice el apóstol Pablo, no soy por lo que sé, por lo que hago, no soy ni siquiera por la identidad que represento como el apóstol Pablo. Y este es un texto clave e importante para nuestra identidad y lo que hacemos, lo que somos y lo que recibimos. Versículo 10, sin embargo, lo que ahora soy, no soy lo que hago, no soy el rol que ejecuto, no soy el nombre que tengo, soy el Hijo de Dios en identidad, marcado por mi relación con Él. Soy imagen y semejanza del Dios vivo, real y verdadero. ¿Soy imperfecto? Por supuesto que sí. Pero mi imperfección se contrasta con la perfecta obra de Dios y el amor perfecto de Él. Y lo que recibimos, mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí. No eres tú, no soy yo, es Dios que obra a través de nosotros. Nosotros somos meros instrumentos, somos instrumentos que estamos extrayendo y relatando y recreando y redescribiendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Lo que tú y yo hacemos, sí lo hacemos por la habilidad, sí lo hacemos por el conocimiento, sí lo hacemos por el talento que Dios nos ha entregado, pero más allá, lo que dice el apóstol Pablo, no soy yo, sino Dios quien obra a través de su gracia. No es el presidente que nos representa, es Dios a través de nuestra iglesia, de la nación. Tenemos que encontrar un camino de honra, de oración y de vigilancia sobre quienes están gobernándonos, pero nuestra dependencia absoluta es sobre quien nos sostiene. Versículo 11, así que no importa si yo predico o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Estos son relatos que nosotros podemos encontrar a través de la resurrección. El registro histórico, los testigos oculares, más de 500 personas, según el fundamento de 1 Corintios 15. Hay un resumen que me gustaría dejarles en esta imagen. Hay un resumen que más o menos podemos asociar 3 hechos históricos importantes en la línea de la trazabilidad de la resurrección. El primer hecho es que la resurrección de Jesús fue más o menos entre el 30 y 33 después de Cristo. Segundo, dentro de esa trazabilidad encontramos un registro importante para la mayor cantidad de cartas y escritos y principios a través de las escrituras y las cartas paulinas, y es que la conversión del apóstol Pablo fue entre el 33 y 36 después de Cristo, de tal manera que el apóstol Pablo es un hombre inspirado que habla de la tradición verbal que se transmitió a través de la fe inspirada y la fe también revelada, donde escribe el libro de 1 Corintios 15, el que acabamos de leer, más o menos entre el 53 y el 55 después de Cristo. Esto concluye que la resurrección pasa entre 20 y 25 años entre que Jesús resucita y el momento en que Pablo es inspirado para que escriba la carta a los Corintios, que de paso les habla de la resurrección por las inquietudes, dudas y los posibles levantamientos míticos que pudieron tener la iglesia de aquella época. Un camino histórico
Podemos seguir reflexionando sobre la historia, pero también entre algunos postulados encontramos el significado teológico de la resurrección. Y este es un segundo camino que nos regala a los seres humanos el significado teológico. Me gustaría mencionar 3 basados y fundamentados en el libro de Romanos. Si es que ustedes gustan explorar más allá la esencia de la doctrina cristocéntrica que se resume en el libro de Romanos, es muy clave para nuestra fe inspirada y revelada. El significado teológico de la resurrección, hay 3 por lo menos entre los que puedo citar. Primero, la confirmación de la divinidad de Jesús. Romanos 1:4 dice así la Escritura: declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Valida que Jesús no era solo un profeta o un maestro moral, como muchos lo conocen, como muchos lo describen y lo respetan. Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, revelado a través de las Escrituras y fundamentado a través de la tradición oral histórica, registrado a través del libro de Romanos. Segundo significado teológico para nuestras vidas sobre la resurrección, Romanos 4:25 nos da la garantía de nuestra justificación. Cuando el ser humano entrega su vida, su corazón, nuestras obras, nuestra vida pasa a ser procesada por la justificación de que su sacrificio fue aceptado por Dios. Gracias a ella, los creyentes son declarados justos. Tú y yo debemos vivir una vida en justicia porque seguimos las pisadas del hombre más justo de la historia, Jesús de Nazaret. Y el libro de Romanos 4:25 nos dice: fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección nos entrega no solo victoria, nos entrega también la posibilidad de que tú y yo seamos justificados de todas nuestras maldades, del pecado, de la condenación eterna. Y tercero, la base de la nueva vida en Cristo. Romanos 6:11 nos dice lo siguiente: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Estamos o estábamos muertos, pero hay una posibilidad de que tú y yo podamos vivir plenamente en Cristo Jesús. Vivir plenamente en Cristo Jesús. Base de la nueva vida en Cristo. No solo se trata de una vida eterna futura. Nosotros podemos tener la vida eterna ahora, en el presente, y vivirla aquí y ahora, si es que tu corazón no se afirma. Entonces tenemos un camino histórico de la resurrección, tenemos un camino teológico de la resurrección y tenemos un camino aplicable de la resurrección para nuestras vidas, como individuos y como personas. Me gustaría compartir 2 puntos sobre la resurrección y la aplicabilidad para nuestras vidas. Primero, la esperanza más allá de la muerte. Hay una esperanza más allá de la muerte. Tú y yo estamos viviendo un camino de sequedad. Estás sufriendo la aflicción de la vida. Déjame decirte que la palabra nos dice que el promedio de fe para estas generaciones es entre 70 y 80 años. Si pasaste los 80, déjame decirte que estás viviendo una vida de honra. Estás viviendo una vida más allá del límite que la Escritura relata para estas generaciones, 70 y 80 años. Pero si es que Dios decide llevarse tu vida y mi vida antes de los 70 años, nos vamos porque cumplimos ya el propósito. Porque ese fue el propósito. ¿Qué es lo que yo necesitaría hacer ahora?
vivir el día a día como si fuera el último día de mi vida. De tal manera que hablar de la muerte es necesaria. No nos gusta hablar de la muerte, pero hablar de la muerte es enfrentarnos a que si hay algo que el Señor me revela en esta mañana, es que tú y yo nos vamos a morir. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, tú y yo nos vamos a morir. Y estoy seguro que nos vamos a morir de algo que de pronto viene en nuestra genética, o de pronto no tiene que ver absolutamente con nuestra genética, tiene que ver con el propósito de Dios. Pero déjame decirte que hay esperanza en la muerte, con la resurrección, porque con la muerte no se termina tu historia. Con la muerte no se termina todo. Con la muerte es el paso, la transición entre la vida natural. Si tú abriste tu corazón a Cristo Jesús, tú estás viviendo ya la vida eterna. Y cuando salto de la muerte a la vida eterna, pues es simplemente la entrada triunfal que nosotros podemos experimentar en Cristo Jesús. Obviamente la muerte sí trae dolor para quienes se quedan acá, porque la ausencia de la persona, del padre, del esposo, de la mamá, del hijo que parte prematuramente sin dolor, es prematuro para nosotros humanamente, pero bajo el propósito de Dios vivió lo que tenía que vivir, el tiempo que tenía que vivir. Por eso la esperanza más allá de la muerte hace que tú y yo necesitamos hablar de la muerte con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Tenemos que prepararnos para la muerte, y que cuando llegue la muerte debamos celebrarla como ahora estamos celebrando, porque estamos celebrando no la muerte, sino la vida eterna, la vida abundante. Con todo respeto, pero hay profesionales de la salud que hablan más de la muerte y de lo que te vendría en la muerte si es que no actúas. Obviamente hay que actuar con responsabilidad y sabiendo que la ciencia y la medicina está para favor del ser humano, pero mi vida no depende de la medicina ni del profesional. Mi vida depende de Cristo Jesús, porque la muerte me lleva a la vida eterna. En tiempos difíciles recordamos que el dolor no es el final, pero el dolor sí trae dolor. Por supuesto que trae dolor. Pero la esperanza más allá de la muerte nos anima a no rendirnos, sabiendo que Dios todavía no termina de pintar el cuadro de nuestras vidas. Y mientras Él no deje de pintar como el creador y el arquitecto de la vida, mientras Él no le ponga a su obra el punto final, tu vida y mi vida va a seguir peregrinando. Pero solamente el Señor sabe el dolor que tú y yo estamos viviendo, porque las aflicciones son parte de la vida. El dolor es parte de la vida, la incertidumbre es parte de la vida, y esa nos aleja de la vida plena en Cristo Jesús. Por eso es importante reconocer lo que dice Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Recordemos eso. Transmitamos eso, inspiremos. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No morirá jamás. La transmisión oral, la fe que no se impone, la fe que se inspira, la fe que se revela,
La fe se revela a través de la parte hablada, la oral, la que transmito, pero de pronto no puedo hablar absolutamente nada y puedo inspirar a la gente a llevarles a los pies de Cristo. Es lo que nuestra nación necesita. Necesitamos más de Cristo, menos de nosotros. Necesitamos más de Él, la esperanza más allá de la muerte. Y segundo, nosotros a través de la resurrección tenemos victoria sobre el pecado, victoria sobre el miedo, victoria sobre el temor. No hay arma más poderosa que reconocer que la crucifixión, la resurrección me da victoria en Cristo Jesús. Repite conmigo, victoria. Más fuerte, victoria. Victoria tenemos en Cristo Jesús sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el temor. ¿Alguien se llama Victoria acá? ¿Alguien se llama Victoria? Fuerte el aplauso para las victorias. Fuerte el aplauso para las victorias. Porque la victoria en Cristo Jesús nos produce victoria. Y si tú te llamas Victoria, y si tú tienes la actitud y el pensamiento de victoria, no es humano, es sobrenatural, es un milagro y tiene que ser transformacional. La resurrección nos invita a vivir una mentalidad de victoria. Y no quiero hablarte de pensamiento positivo, jamás. Pero quiero hablarte de que la mentalidad de victoria me hace pensar que estoy cimentado en la roca firme que es Cristo Jesús. Y tengo que tener la mentalidad de victoria, porque Jesús venció la muerte, el pecado, la enfermedad, aun cuando la enfermedad nos mata, física y naturalmente, pero no va a matar el espíritu que reposa sobre tu vida. Victoria sobre el pecado y el miedo. Podemos vivir libres del miedo, de la culpa, del pecado. Nos ayuda a soltar el pasado y a caminar en una nueva vida. ¿Qué es lo que hace la resurrección? Me lleva al pasado, la mochila que tengo del pasado, que está frenando y limitando mi presente y secuestrando mi futuro. Lo que hace la resurrección es decido sacarme la mochila, suelto, renuncio en el nombre de Jesús, renuncio y dejo que el presente, el Señor me permita vivir en victoria, pensamiento de victoria para vencer la muerte y tener un futuro y una esperanza, no en el gobierno, no en quien me gobierna, no en quien me sostiene o me sustenta económicamente. Yo vivo en victoria porque puedo vivir en Él, en Cristo Jesús, que venció la muerte, con el dolor, la crucifixión, y nos da a través de la resurrección la victoria sobre el pecado, sobre el temor. Segunda de Timoteo 1:10 dice: Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Si nosotros somos agentes de transformación, Dios va a revelar de la oscuridad, va a revelar con la luz la justicia. Y necesitamos que nuestra nación pueda ser movilizadora por la luz de Cristo, de tal manera que si aplicamos la resurrección encontramos esperanza viva en un mundo quebrantado. Nuestro mundo está quebrantado, pero déjame decirte que el Señor quiere reescribir la vida a través de encarnar la vida en la resurrección de quien venció la tumba, y ese es Cristo Jesús, el que sostiene nuestra vida, y Él puede hilar tu vida, tu obra, tu caminar a través de lo que Él quiere hacer en la obra escrita en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. La tumba está vacía, entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si todo estuviera perdido? No debemos temer, no tenemos que tener una mentalidad de perdición. No todo está perdido. La mentalidad de victoria nos va a llevar a reescribir un cuadro, una historia en tu vida.
Estás caminando por la aflicción, estás caminando por el desierto, estás caminando por la pérdida humana y natural. Déjame decirte que solamente es parte del proceso, porque el Señor quiere llevarte por donde Él estuvo. Él fue tentado en el desierto, Él fue probado en el desierto, Él cargó el madero, Él se enfrentó injustamente ante muchas autoridades. No pudieron ser reveladas esas autoridades. Él sufrió el dolor, la agonía. Él sufrió la agonía que de pronto estás sufriendo tú o los tuyos. Estamos sufriendo la agonía de tener a alguien amado tal vez en cuidados intensivos, en la cama de algún hospital, o de repente estás con salud caminando, pero estás viviendo una etapa terminal. Déjame decirte que Dios tiene la última palabra y Él quiere reescribir la historia. Él quiere un nuevo comienzo, porque eso es lo que hace la cruz. Eso es lo que hace la resurrección. Nos brinda la esperanza de volver a empezar. La tumba está vacía, pero Él quiere entrar a tu corazón. Yo te invito a que, puestos de pie, podamos en esta mañana reflexionar. Y la pregunta: ¿por qué podemos sufrir y padecer lo que estamos sufriendo, que es entendible? Pero la aflicción, el dolor, el quebranto, la separación, el divorcio, no es el final. Aún incluso la enfermedad no es el final. Y puede ser que estás sufriendo, y puede ser que estás derramando lágrimas, pero no es el final. Porque si estamos en Cristo, somos nuevos, y Él tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Gracias, gracias, amado Padre. Queremos entregar nuestra vida en tus manos, Señor, que tú puedas reescribir nuestra historia, que tú puedas brindarnos esa dirección, esa esperanza en Cristo Jesús. Mira a cada persona, cada individuo, Señor, que puedan soltar las mochilas del pasado, que puedan vivir el presente en victoria y el futuro, Señor, en más victoria, porque quienes estamos en Cristo Jesús podemos vivir en victoria. Cerrado tus ojos, no te distraigas. Es un tiempo para seguir adorando a nuestro Señor.